Alumnos, saludos. Vamos a ver hoy día lo que es el diseño de una zapata conectada. Fíjense hasta el avance de conocimientos que ustedes tienen. Lo que debe quedar claro es que para poder diseñar elementos, el primer paso es saber idealizarlos. Si es que es necesario previamente estructurarlos, pero en este caso ya está estructurado todo, estructurarlos, idealizarlos, resolver las idealizaciones y proceder a diseñar. Para ello tenemos que tener claro el concepto de cómo funcionan, qué esfuerzos soportan, cuál es su conexión en este caso con el suelo. Todo eso debemos tenerlo claro para que se nos pueda ir facilitando el diseño de las cimentaciones. Entonces vamos a ver lo que es el diseño de una zapata conectada. Dos zapatas que están unidas por medio de una viga de conexión. Un momento, por favor. Solo para verificar. Está bien todo. Tenemos ahí dos zapatas, una viga de conexión que une a dos zapatas. Recuerden siempre que las zapatas tienen que tener su solado y se debe cumplir con toda la normatividad sobre longitudes de gancho, etc. Aquí ustedes pueden ver, se ha tratado de resaltar con negro dónde está la viga de conexión. Y acá también pueden apreciar zapata exterior, zapata interior, la viga de conexión. Aquí se han dividido la zapata y la columna para ver los esfuerzos, fuerzas y esfuerzos internos y la viga de conexión. La viga de conexión nosotros vamos a idealizarla como una viga apoyada en las dos columnas. Y si calculamos sus cargas, pues entonces tendremos un diagrama de fuerza cortante y un diagrama de momento flector. No todos los autores hacen esto, por si acaso. Algunos autores aplican otra idealización, como por ejemplo en el Harsem. Bueno, ahí tenemos una figura que nos muestra diferentes columnas con sus zapatas, todas interconectadas con vigas de conexión. El sistema de zapata conectada es un sistema que está constituido por una zapata excéntrica y una zapata interior, unidas por viga de conexión rígida. Rígida significa que tiene buenas o importantes dimensiones, ¿no? Pero una viga de conexión rígida que permite controlar la rotación de la zapata excéntrica. Es decir, la zapata excéntrica es la que tiene mayor esfuerzos por flexión. La viga es la que permite controlar esto. Se considera una solución económica especialmente para distancias mayores a 6 metros, pero también podría ser para distancias menores. Usualmente es más económico que una zapata combinada. Estructuralmente se tienen dos zapatas aisladas con una viga de conexión muy rígida. La única complicación es la interacción entre suelo y fondo de viga. Aquí está en resumen. Tenemos una zapata exterior, una zapata interior. Bueno, la idealización, ¿no? La columna interior con su zapata, la columna exterior con la zapata, la reacción del suelo sobre la zapata exterior y la viga de conexión. Primero que tenemos que hacer es dimensionar los elementos. Vamos a dimensionar la viga de conexión, vamos a dimensionar la zapata exterior, vamos a dimensionar la zapata interior. Bueno, dicho sea de paso, ya sabemos cómo dimensionar. Para poder dimensionar la viga de conexión tenemos estas expresiones. El peralte de la viga de conexión será L sobre 1 sobre 7. Y L sobre 1 es la distancia entre
el eje de la columna exterior y el eje de la columna interior. Ese L1 sobre 7 nos da el peralte. Y la base de la viga de conexión, P1 sobre 31 L1, siempre mayor que H medios. ¿Qué cosa es P1? La carga total de servicio de la columna exterior. Con estas dos expresiones tenemos dimensionada la viga de conexión. Bueno, ahí está la zapata exterior con su columna con la carga P1 y la zapata interior con la columna y la carga P2. La distancia a ejes es L1. ¿Cómo dimensionaremos la zapata exterior? La zapata exterior transfiere su carga a la viga de conexión, actuando la zapata como una losa en voladizo a ambos lados de la viga de conexión. Se recomienda dimensionarla considerando una dimensión longitudinal. Como primera aproximación del área de la zapata, tendremos que el área de la zapata exterior será 1.2 P1 sobre el sigma neto. Y aquí está lo que se ha explicado. Esta es una vista, este es XX, XX, o sea, aquí está el sistema, pero digamos, le hago un corte transversal y aquí puedo ver la viga de conexión. Bueno, de aquí sigue la columna, obviamente, ¿no? Pero tengo la viga de conexión y la zapata exterior actúa como empotrada en esta viga de conexión con ambos lados comportándose en voladizo. Y está la reacción del terreno sobre la zapata exterior. Es esto, ¿no? La zapata exterior transfiere su carga a la viga de conexión, actuando la zapata como una losa en voladizo a ambos lados de la viga de conexión. Es esto de aquí. La zapata está empotrada en la viga de conexión y actúa como losa en voladizo a ambos lados. Además dice, se recomienda dimensionarla considerando una dimensión longitudinal. Esto se va a plasmar con esta proporción. Si esto es B, esta dimensión será 2B o 2.5B. Y ahí tienen cómo dimensionar la zapata exterior. La viga de conexión, ya lo hemos dicho, debe analizarse como viga articulada que soporta la reacción neta del terreno en la zapata exterior y su propio peso. Nada más. ¿Qué más podría soportar? Fíjense que además está el relleno, pero como la deflexión de la viga es hacia arriba y el relleno ayuda a que eso se contrarreste, entonces no lo consideramos. Pero además podría estar la reacción del suelo sobre la zapata, pero la reacción del suelo nosotros no la vamos a considerar porque precisamente constructivamente evitamos que haya una transferencia aquí. Entonces, evitamos y no consideramos la reacción del suelo. Evitamos, ¿a qué me refiero con evitamos? Pues a veces se le coloca un tecnopor, a veces arena muy suelta. No deberíamos compactar el suelo que está debajo de la viga de conexión. Eso no es adecuado. Tenemos que dejarlo lo más suelto posible, ponerle una arena muy suelta o en algunos casos también es adecuado colocarle un tecnopor. La zapata interior ya sabemos cómo diseñarla. Se diseña como una zapata aislada. Puede considerarse la reacción de la viga de conexión, es decir, yo tengo idealizada mi viga de conexión y aquí habrá una reacción. Esa reacción la puedo tener en cuenta cuando diseñe la zapata aislada, pero también podría obviarla. ¿Por qué? Porque esta reacción va hacia arriba. Entonces, digamos que estamos del lado de la seguridad. Lo que sí va a variar sustancialmente, y eso de todas maneras tenemos que considerarlo, es el área crítica de cortante por punzonamiento. ¿Por qué? Porque la influencia de una viga súper rígida, grande, con bastante acero, pues va a hacer que no haya posibilidad de punzonar en esta zona. Por ello, la forma es esta del área de
crítica de punzonamiento. O sea, aquí A de medios, aquí A de medios, aquí A de medios, pero acá hasta el final. Ahí tenemos unas fotografías. Y bueno, esas son las pautas para el diseño de las zapatas conectadas. También vamos a ver, aunque no es propiamente concreto armado, pero creo que es importante ver el tema de los cimientos corridos porque los usamos muchísimo. Los cimientos corridos, aunque también se podrían ver en albañilería, pero vamos a verlos de una vez. Usualmente cuando nosotros diseñamos muros o muros de albañilería, los asentamos sobre cimientos y sobre cimientos. Los cimientos usualmente se construyen de concreto, de cemento hormigón 1 en 10 más 30% de piedra grande. Piedra grande con un tamaño de 8 pulgadas. Tenemos, por ejemplo, aquí un cimiento. Aquí está el sobrecimiento. En lugares donde el suelo es muy rígido, rocoso o sin que sea rocoso, con un cascajo, unos suelos bastante buenos, rígidos, no es necesario armar el sobrecimiento. Usualmente lo armamos cuando trabajamos en zonas como Piura que tienen suelos blandos. El cimiento es la parte de acá abajo, que va directamente en contacto con el suelo. Sirve para cimentar muros y no se arma, son de concreto ciclópeo, concreto más piedra grande. Lo que hacemos es chequear los esfuerzos de tracción por flexión. El corte no es importante y prácticamente no existe punzonamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Verificamos que el esfuerzo actuante sea menor que el resistente. Aquí tenemos el cimiento, el voladito del cimiento es X y tenemos la reacción del terreno. Fíjense que esta reacción la estoy poniendo uniforme, pero podría darse el caso que fuera trapezoidal. El esfuerzo actuante tiene que ver con el momento actuante y el momento actuante tiene que ver pues con la reacción del terreno, que es el QU por X al cuadrado medios. Y el esfuerzo actuante será MU por C, la longitud sobre 2 sobre la inercia. Y el MU es QX cuadrado medios. Esto es lo actuante. ¿Y cuál es lo resistente? Pues lo resistente será phi siempre por 1.3 raíz de F'C, donde phi es 0.65 y el F'C usualmente podría ir de 60 a 70 kilos por centímetro cuadrado. Debe verificarse esto, que el MUC sobre I debe ser menor o igual que phi 1.3 raíz de F'C. El F'C lo conocemos, el phi lo conocemos, el MU también lo conocemos y lo que despejamos realmente va a ser la inercia que viene a ser el peralte. Con esto nosotros podemos encontrar cuál es el peralte que debe tener el cimiento. Pero usualmente salen peraltes bastante bajos. Peralte es pequeño y prima la profundidad que se le tiene que dar para llegar a los 90 centímetros. Normalmente son de 80 centímetros. Pero igual se puede hacer esta verificación. Bien, eso es todo con zapatas conectadas y vamos a ver un ejemplito. Diseño de zapata conectada. Tenemos una zapata exterior que tiene por ancho S y su largo es T. Y tenemos una zapata interior, bueno, aquí aparece cuadrada, tiene una columna circular, acá tiene una columna cuadrada. L1, 6.2 metros. ¿Esto de dónde sale? De los planos, obviamente. Tenemos las cargas de servicio para la columna 1, que es la exterior, carga muerta, carga viva, la carga total. Y para la columna 2, que es la interior, carga muerta, carga viva, la carga total.
automáticamente nosotros podemos tener las cargas últimas porque amplificamos. Y tenemos la carga última para la columna 1, la carga última para la columna 2. Las dimensiones de la columna 1, 60 por 60, y la de la columna 2, diámetro 60. De frente tenemos el sigma neto, 31.6 toneladas por metro cuadrado. Bueno, F'C, 210 kilos por centímetro cuadrado, y gamma C, peso específico del concreto, ya lo conocemos, 2.400 kilos por metro cuadrado. A continuación, vamos a encontrar hacer el predimensionamiento de la viga de conexión. L1 es 6.2, H es L1 sobre 7, 0.89, le colocamos 90, y el D sería 90 menos 9, 0.81, y B sería la carga P1 de servicio, que sería 142.20 sobre 31 por L1. Y eso sale, bueno, 0.50. Y debemos verificar que la base sea mayor que H medios. H medios es 45, 50 mayor 45, ok. Correcto, tenemos predimensionada nuestra viga de conexión. Ahora vamos a predimensionar nuestra zapata exterior. Tenemos una primera aproximación por la cual el área de la zapata exterior será 1.2 P1 entre el sigma neto. ¿Cuánto es esto? 3.61. Y si nosotros decimos o aceptamos que esto sea 2 veces lo de acá, entonces el área será 2S al cuadrado. 2S al cuadrado será igual a 3.65. 3.65 entre 2, raíz nos da que S es 1.35. ¿Podría haber puesto 2.5S? Por supuesto. Podría haber puesto. ¿Y cuál hubiera sido el resultado? Pues 2.5S por S, el área vendría a ser 2.5S cuadrado. ¿Cuánto sería S? Pues 3.65 entre 2.5 raíz. Pero nos hemos quedado con el 2S por S. Con eso ya tenemos predimensionada la zapata exterior y este valor es 1.35 S. Ahora vamos a calcular las longitudes. ¿Cuánto vale L1? 6.2. ¿Cuánto vale LT? LT será el 6.2 más la mitad de esto. LT, 6.2 más la mitad de esto, que es 60, 30, 6.2 más 30, 6.50. ¿Y cuánto vale L2? Del eje a la mitad. Entonces, esto sería la longitud total menos la mitad, que es, a ver, aquí era 1.35 entre 2, 6.75. Sería el L total, es 6.2 más 0.30, sería 6.5 menos 0.675. El L2 sería 5.825. Y esos resultados están aquí. Longitud total, 6.20 más la mitad de la columna de 60, o sea, 6, que es 0.30, 6.20 más 0.30, 6.50. El L1, 6.20, si ya sabemos, y el L2, que sería la distancia de la columna 2 a la mitad de la zapata, sería el L total menos 1.35 medios. Vamos entonces ahora a encontrar cuál es, vamos a verificar el dimensionamiento de la zapata exterior con estas dimensiones. En primer lugar, vamos a tener el peso propio de la viga,
que es 2400 por 0.5 por 0.9, a ver, más 0.4 por 0.5 por 0.9, 1.08. Ese es el peso propio de la viga. Tengo cuánto vale esto, tengo cuánto vale, tengo cuánto vale esto, tengo cuánto vale el P2, el P1, y lo que puedo hacer es sumatoria de momentos con respecto a 2 y encontrar el valor de R sub n, que en este caso es 106.10. Con este valor de 106.10 recalculo el área de la zapata. Recuerden, el C22 es mi sigma, y lo que he hecho aquí es dividir el R sub n, la resultante entre el sigma, y el área es 3.36. Con este 3.36, si el área es T por S, si el S era 1.35, recalculo T, y en este caso será 250. Y me quedo con 1.35 por 250 como dimensiones de la zapata exterior. Fíjense que acá, en este caso, decía con amarillo, primera aproximación. Con esta primera aproximación sacábamos unos valores, nos quedamos con el S, pero ajustamos el T. Y luego hacemos el dimensionamiento de la zapata interior. El área de la zapata, ya ustedes saben cómo encontrarla. La carga entre el sigma neto, tienen el área de la zapata, y trabajamos con una zapata cuadrada, sacamos la raíz y nos da 229, tomamos 230, la zapata interior será 230 por 230. Teniendo dimensionada la viga de conexión, la zapata exterior y la zapata interior, procedemos a diseñar. La viga de conexión corresponde a este sistema. Punto 1, punto 2, tenemos las reacciones, tenemos la carga repartida sobre la viga, y tenemos la reacción sobre la zapata exterior, la longitud total. Lo que hacemos es, tenemos el P1U y el omega U último de la viga de conexión. Y calculamos el valor de RNU, y con este valor de RNU amplificado, con ese valor de RNU, pues hallamos cuánto vale la reacción, porque esta es la resultante. Tenemos que tener la reacción, que es la carga repartida sobre la zapata. Y en ese caso, pues tenemos que es 116.17 toneladas por metro. Tenemos R1, R2 y, tenemos las reacciones, pero con esto nosotros podemos hallar diagrama de cortantes en la viga y podemos hallar diagrama de flectores. Hallamos el momento flector de la viga. Hallamos el diagrama de momento flector, el diagrama de fuerza cortante. El momento flector mayor nos da 15 positivo, nos da 15 el momento flector mayor negativo nos da 45.52, y el momento flector positivo nos da 5.16. Viga de conexión. Procedemos a encontrar el acero con la fórmula de la flexión y repartimos el acero. Ojo que en este caso
donde el MU es 5.16. A ver, un ratito para ver los resultados por acá. En el caso del 45, aquí está, en el caso del 45-52, tenemos 50, 90, el H es 81. ¿Cuánto nos sale el acero? 15.57, por si acaso siempre chequear con el acero máximo, y es menor que el máximo, es mayor que el mínimo, conforme. Y en el caso del positivo, pues es 1.69, está bien lejos del máximo, ahí no hay ningún problema, pero resulta que el mínimo es 9.78, por lo tanto nosotros nos quedamos con el 9.78. Como les recuerdo, esto tienen ustedes que calcularlo de concreto armado 1. Bien. Y con esto ya tienen definido el acero de la viga de conexión. Acero positivo y acero negativo. La viga de conexión se deflecta hacia arriba. Entonces tiene su mayor momento en la parte superior, donde va la mayor cantidad de acero. Por cortante, el cortante lo tomamos AD de la cara de la zapata, porque no va a fallar por cortante aquí donde está la zapata. AD de la cara de la zapata. En el SAP o en el software que ustedes hayan elegido, calculan el BUAD o también manualmente. Calculan el phi sub C, 0.85, raíz de F'Cb por D. En este caso sale 26.41 y el VUD 19.48. ¿Qué quiere decir? Que no necesita estribos, pero nosotros tenemos que colocarle los estribos mínimos. La zapata exterior. Bueno, la zapata exterior es un poco más sencilla de calcular porque se idealiza como una viga empotrada en la viga de conexión. Tenemos el omega NU. Aquí tengamos un poquito de cuidado porque nosotros hemos calculado acá el omega U, pero en esta dirección. Entonces, en ese caso, pues tengamos en cuenta que este es el RNU. Si nosotros lo dividimos entre las dos dimensiones, entre el 1.35 y el 2.50, pues lo tendremos en el área. Pero en este caso solamente lo hemos dividido entre la dirección que nos interesa. ¿Por qué? Porque es lo mismo que lo multipliquemos. O sea, si lo divido entre 1.35 y lo divido entre 2.50 para luego multiplicarlo por 2.50 no tiene mucho sentido. Acá podemos hacer lo mismo. El RNU lo dividimos entre esta longitud y viene entre esta longitud, ¿no? Entre la que estamos viendo aquí. Y esto está acá, lo dividimos entre si acaso, para que entre el 2.50, es decir, entre la longitud que tenemos aquí, que es 2.50. Aquí está el omega NU, que es distinto al omega U de acá. El omega U de acá era el RNU entre el 1.35. Practiquen eso para que no se vayan a confundir, porque muchas personas se confunden en esa parte. Ustedes pueden, como les dije, tener el esfuerzo en el área y luego multiplican por la transversal, o pueden tener la resultante total y solo dividen entre la paralela. En este caso, como les decía, está omega NU, que es la reacción y es la carga que actúa sobre la viga en voladizo. Calculamos el volado. Aquí era 2.50, pero esto es 50. 2.50 menos 0.50 es 2. Entre 2 quiere decir que el volado es 1 para un lado, 1 para el otro. Con eso calculamos el momento máximo, que es el momento de empotramiento, en este caso 31.37,
y el cortante último de la zapata. Por flexión, calculamos el acero de la zapata exterior, que era 31.37 y la zapata era de 135 por 60. Y bueno, tenemos de esta manera el acero, verificar que sea menor que el máximo, y este es a las justas mayor que el mínimo, queda. Tenemos el acero que va a correr aquí, este es el acero, decidimos qué acero usar, en este caso se ha utilizado 3/4, 6 fierros de 3/4 o 3/4 a 20, y bueno, está verificado este acero mínimo por temperatura también. Y el acero transversal sí es un acero mínimo. El acero transversal a este acero, es decir, el acero que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Este acero es por temperatura el mínimo y el de acá es el que acabamos de calcular. Y el VUAD 30.74, por cortante se calcula el FIBE sub C, que es 44.95, cumple. La zapata interior, en este caso, la zapata interior, ya imagino que pues a estas alturas ustedes saben diseñar perfectamente una zapata interior, pero en este caso vamos a hacer una pequeña indicación porque se trata de una zapata circular, de una columna circular. Entonces aproximamos la columna circular a una cuadrada. El radio es 30, el área de la columna circular es pi r cuadrado, 2827.47 pi r 2827.44, y el lado de y calculamos el lado de la zapata cuadrada equivalente. Y teniendo el lado de la zapata cuadrada equivalente, tenemos la longitud del volado. Con eso podemos ya repetir lo que sabemos para diseño de zapatas aisladas. Cuánto es el VU, la reacción, el momento máximo, se calcula su fierro, se calcula el cortante, idealizándola siempre como viga en voladizo, y se verifica pues en el BUD y el FIBE sub C. Y como les decía anteriormente, hay que tener cuidado con el área crítica, porque si bien N sigue siendo esta distancia más D, porque es más de medios, en este caso no, en este caso tendrá que ser desde aquí hasta el final más desde este punto a de medios. Y con esto ya pueden ustedes verificar el corte por acción de losa. En la otra dirección también la trabajan como una zapata aislada. En realidad aquí, en este caso, pues aquí ya hemos visto en las dos direcciones, esta es una zapata aislada, y en este caso se hacen 3 diseños: el diseño de la zapata exterior, de la zapata interior y de la viga de conexión. Eso es todo. Espero que se haya entendido, y si hay dudas ya saben que pueden escribirme al WhatsApp. Muchas gracias. Hasta luego.